Voces de la Justicia, protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa Voces de la Justicia, una emisión más donde estaremos abordando temas sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para ello, el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar sobre la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, justamente en este código. Y para ello nos acompaña la maestra Alejandra Loya Guerra. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Maestra, un gusto recibirla aquí en Tlaxcala, pero también en este programa. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y más para hablar de temas tan relevantes como es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿no? Déjenme contarles un poquito. La maestra Alejandra pues tiene una maestría en Derecho Constitucional, una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos, también una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales. Cuenta con distintas especialidades, diplomados, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa. Y para ello, como les mencioné al inicio, pues vamos a hablar de un tema súper relevante. Todos conocemos algún caso cercano y como sabemos, quienes nos ven del otro lado de la pantalla son personas que a lo mejor no tienen tanta cercanía al derecho, pero este programa es justamente para eso, para acercar la justicia, para explicarles un poquito acerca de qué trata este código. Y nos gustaría comenzar con una pregunta, maestra. ¿Cuáles considera que son los cambios más significativos del nuevo Código Nacional hablando de la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes? Gracias, la verdad es un tema que a mí me entusiasma muchísimo, me genera muchas dudas ver cómo se va a implementar. Cabe decir que antes los estados son los que tenían la facultad de decidir cómo debían de ser los procedimientos civiles y familiares. Y pues claro que esto ha generado que haya muchas inconsistencias en el procedimiento. Son códigos, pues la mayoría pues muy antiguos, que a mí me encanta que ya se actualiza como a la realidad social de México. Nosotros, como personas que se dedican a la administración de justicia, hemos visto así muchas veces, no sé, que se hace una injusticia y decimos, ay, pero es que tu abogado no me lo dijo, ¿no? O la famosa frase esta de que si no está en el expediente, no existe. Entonces, creo que es muy importante que este Código de Procedimientos Nacional, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya tiene que entrar en vigor, o se tiene que implementar a más tardar el 1 de abril de 2027, hace un esfuerzo como para homologar todos los procedimientos en materia civil y familiar, que cabe decir que son los procedimientos que más hay. El último censo hablaba que aproximadamente el 38% de los asuntos que había a nivel nacional eran en materia familiar y el 29% eran en materia civil, ¿no? O sea, estamos hablando que más de la mitad de la impartición de justicia se va justamente a estos asuntos civiles y familiares. Y pues la principal, que yo diría característica de este nuevo código es que implementa el principio de oralidad. Y en esta oralidad no es como cualquier oralidad como la que podríamos ver, por ejemplo, en los juicios orales mercantiles, sino que aquí el juez tiene que asumir un papel muchísimo más activo, incluso se le permite indagar la verdad de los hechos. No es a decirle a la parte, ay, es que ¿por qué no me lo dijo? Aquí el juez ya va a tener la oportunidad de preguntar directamente a las partes para conocer los contextos en los que se están resolviendo, sobre todo las cuestiones en materia civil y familiar. Una cosa que a mí me parece súper importante es que pues tenemos todas estas tesis de la Corte que nos hablan de que cómo se tenía que garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad. Y me parece que este código lo integra, o sea, hace un gran esfuerzo por dialogar con esta jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, ya establece la obligación de escuchar a las personas menores de edad, hace un procedimiento súper breve en materia de restitución internacional de menores, le otorga al juez la capacidad de introducir aspectos a la litis que no fueron alegados por las partes, como por ejemplo en materia de alimentos. A lo mejor tú vienes pidiendo un orden de protección porque eres víctima de violencia familiar, pero aunque no te lo pidan, el juez tiene que dictar los alimentos, ¿no? O por el contrario, vienen a pedir alimentos y le preguntas, no sé, ¿por qué se está separando, señora? No, pues porque me pega.
Entonces, tú como juez ya puedes dictar de oficio también medidas de protección para para proteger a las víctimas. Ellas lo soliciten. Sin ¿no? que ellas lo soliciten. A mí me parece que esto era algo sumamente necesario, o sea, sobre todo en temas tan sensibles, ¿no? También incorpora pues una suplencia de la queja, que antes no, como una especie de lo que sucedía en amparo, pero ahora en tiempo real, en el que el juez pues va a tener que estar presente en todos los aspectos del proceso. A mí la verdad es un código que me gusta mucho. Incluso, para que se den una idea, cómo pone como en el centro de las personas, desarrolla en las declaraciones de ausencia, por ejemplo, en casos de desaparición forzada. Antes la declaración de ausencia pues tendría como fin de que resolver qué va a pasar con los bienes, ¿me explico? Y ahora ya no, ahora también, además de la propiedad, voltea a ver a la familia. Si una persona está desaparecida, ¿cómo vamos a garantizar la pensión alimenticia de sus hijos? ¿A cargo de quién va a estar la patria potestad, la guardia y custodia? O sea, a mí me gusta. También se incluye, por ejemplo, la justicia digital y la facultad del juez de... Perdón si me estoy alargando mucho, pero me emociona mucho. Está súper bien. Sí, porque ponte a pensar, si tú eres una persona, no sé, con alguna discapacidad, que se te dificulta trasladarte al juzgado, o que a lo mejor tu residencia está en otro lugar, tú puedes solicitar al juez que se lleve el procedimiento 100% en línea. Creo que el COVID pues fue algo que nos ayudó a muchos poderes judiciales a como fijar estos elementos. Y además, pues también viene la facultad de hacer estos ajustes al procedimiento para que la justicia, al final del día, lo que yo veo que busca este código es que sea como bien enfocada en un materia de derechos humanos, pero también que sea rápida, que sea pronta. Vemos que los juicios civiles y familiares son los juicios que más duran. O sea, a lo mejor a veces te demandan la pérdida de la patria potestad, pero estás resolviendo cuando la persona ya cumplió la mayoría de edad. Entonces, a mí me parece positivo. Y en este sentido, ¿qué mecanismos prevé el Código Nacional para garantizar justamente la protección inmediata de las mujeres víctimas de violencia familiar? Muchas gracias ¿Tienes por algún esta ejemplo pregunta. también? Sí, me parece que es súper necesario que las personas sepan esto, porque muchas veces pensamos que las únicas personas que pueden dictar medidas de protección cuando se está en riesgo es el Ministerio Público. Y pues las personas tienen que saber que también los jueces familiares tienen esa facultad. Y lo que me encanta de este código es que no se limita a decir tienes que hacer esto, esto y esto. No, te dice todo esto lo tienes que hacer de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, a ver, para empezar, se puede solicitar estas medidas de manera oral. O sea, una persona puede asistir ante el juez y decirle, me está pasando esto. Ahora sí que no sé cómo lo vayan a implementar, de que vaya a haber juzgados familiares de guardia, no lo sé. O por escrito también. Y el juez se debe pronunciar de manera inmediata. El artículo 575 nos habla de que tienen hasta 24 horas al conocimiento de los hechos para dictar las medidas de protección y deben de ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas y que no es necesario que surta algún tipo de notificación para la materialización de estas órdenes. Me parece muy importante que recoge, por ejemplo, el registro de estas medidas de protección para que en el momento en el que tú, juez, la dictes, no pierdas el tiempo y ahora sí todas las autoridades del Estado estén enteradas de que se están dictando estas medidas de protección. Y ahora, ¿qué tipo de medidas de protección especiales urgentes puede dictar el juez de forma oficiosa para proteger a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo y cuál es esta finalidad? Sí, mira, como te decía, no nos podemos limitar porque me parece que es muy importante, no solo las que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino las que vienen en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero en las que sí vienen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a mí me encanta. Por ejemplo, viene la desocupación inmediata del domicilio, obviamente de la persona agresora, de donde viva la víctima. Y dice, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en casos de arrendamiento. Entonces, muchas veces las mujeres no denuncian casos de violencia familiar porque dicen, bueno, a lo mejor el bien es de él o él es el que paga la renta. Y aquí el código dice, no importa. O sea,
las víctimas ya no tienen por qué huir desplazadas, ¿no? Ya no tienen, o sea, siempre es ahí, siempre la víctima es la que tiene que cambiar su vida. Ahora no, o sea, ahora se establece expresamente que la persona agresora es la que debe desocupar de manera inmediata este domicilio. También, pues lo que conocemos como las órdenes de restricción, que no se pueden acercar en tu domicilio, en tu trabajo, en tus estudios, las prohibiciones de intimidar o molestar a las víctimas, así como cualquier integrante de su familia, el auxilio policíaco, etcétera, ¿no? O sea, a mí me parece lo que decía, que es muy importante que el juez incluso puede dictar estas medidas de oficio. Y, por ejemplo, dentro de estas medidas también tenemos que tomar en cuenta que tiene que tomar medidas provisionales, incluso sin audiencia a la contraparte, como lo que tiene que ver con los alimentos, con la guardia y custodia, el régimen de convivencias y cualquier otra que el juzgador estime necesarias para proteger a las víctimas. Y qué importante es para las mujeres que están viendo este programa que conozcan todos estos, las nuevas formas que vienen en este código, porque justamente históricamente las mujeres son quienes se desplazan, quienes tienen que salir, como lo mencionaste, quienes tienen que dejar sus viviendas y bueno, en este nuevo código pues vienen estas medidas. Y hablando de las medidas de protección, ¿nos puede explicar en qué consisten los principios básicos que rigen la protección de la víctima, urgencia, accesibilidad, utilidad procesal y la necesidad y promocionalidad de la medida? Sí, me parece también súper importante porque ya te dice, o sea, justamente se hablan de principios. El hecho de hablar de principios es decir, ¿a qué queremos aspirar? ¿A qué queremos aspirar con estas medidas de protección para que tú, juez, no te cierres así como antes? O sea, decimos que ahora el juez tiene un papel muy activo y tiene que partir, pues bueno, como lo mencionas, primero de la protección de la víctima. Y fíjese qué bonito lo establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece ¿qué quiere decir la protección de la víctima? Que la víctima recupere la sensación de seguridad ante posibles amenazas. Dice, porque esto es indispensable para romper el círculo de violencia. O sea, no solamente se habla de una seguridad física, o sea, no se limita a ponerla en un espacio físico en el que esté segura, sino que habla de la sensación de seguridad para que ella pueda romper el ciclo de violencia. Entonces estamos hablando que el juez en materia familiar tiene que buscar, por ejemplo, que en el caso específico de las mujeres pueda tener centros de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que ayude a empoderar a las víctimas para romper con estos ciclos. Porque, ¿qué es lo que vemos? Hay datos, o sea, no lo digo yo, sino hay datos estadísticos que una persona cuando sale de su domicilio necesita hasta 7 veces, o sea, regresa para irse de manera definitiva. Y lo que pasa aquí es que el círculo de violencia va escalando, entonces lo que busca el código es romper con este círculo de violencia. Incluso, por ejemplo, hay una parte del código en la que se regula la justicia restaurativa, que me parece increíble. La urgencia, pues, es implementar de manera inmediata estas medidas de protección que se cumplan. Obviamente, los plazos que les di ahorita son plazos máximos y fatales, ¿no? Que en la medida de lo posible tenemos que intentar que sean muchísimo menores. La accesibilidad, pues que tiene que ser un procedimiento sencillo, gratuito. La utilidad procesal se refiere a que se debe facilitar la confección, integración, tratamiento y conservación de las pruebas, ¿no? O sea, que puedan aportarse al trámite. Les digo que aquí el papel del juez es sumamente importante porque él puede incluso ordenar que se recaben pruebas de oficio, preguntarle directamente a los testigos. Claro, que quiero decir que esto es en materia familiar, ¿no? Estamos hablando en materia familiar. Cuando estamos hablando en materia civil, pues es un poco diferente. Y pues la necesidad y proporcionalidad de la medida se refiere a que deben de responder a la situación de violencia en que se encuentre la persona y reducir los riesgos que haya. Se debe informar a las autoridades que las víctimas pueden seguir utilizando los bienes que tenían normalmente para acceder al domicilio que haya autoridades policíacas, etcétera, ¿no? Y ahora, tratándose de medidas y órdenes de protección para casos de violencias en contra de mujeres, adolescentes, niñas y niños, ¿qué disposiciones legales deben de observarse para su emisión, su integración
y el seguimiento en el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección. Para empezar, ¿qué es el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección? Sí, mira, este es un registro que surge precisamente a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está regulado en el artículo 34A. Sin embargo, o sea, aunque se registran esas medidas, no había como un seguimiento, por así decirlo, material por todas las autoridades del estado. Operativo. Exacto, operativo, porque acuérdense que cada estado pues decidía cómo hacía sus procedimientos en materia familiar. Entonces aquí ya te obliga inmediatamente, en lo que tú dices es una medida de protección, registrarla en este registro nacional. Y pues bueno, ¿qué es este registro nacional? Es un poco lo que les comentaba, es un mecanismo institucional de coordinación y colaboración entre los 3 órdenes de gobierno, ¿no? O sea, de los municipios, de los estados y de la federación, en materia de seguridad, procuración y administración de justicia. Tiene por objeto garantizar la trazabilidad de las medidas cautelares. Por ejemplo, pasa mucho, ¿no? En materia familiar. Pues también es un delito la violencia familiar, ¿no? Entonces, puede que al mismo tiempo, por los mismos hechos, se esté conociendo tanto el juez civil como el juez penal. Entonces, esto permite que haya coordinación entre ambos. Puede ser que aquí ya tienes un orden de restricción. Y vamos a respetarla acá. O de que tú le hables a la policía, de que, oye, me están molestando. La policía tiene acceso de que esta persona tiene la orden de restricción, entonces no necesita de otra cosa más que de la denuncia para que vayan a brindar protección. A brindar la protección, exacto. Es un registro que obviamente es muy delicado porque tiene muchos datos de información que se genera a partir de estas medidas, pero a mí me parece que va a servir de gran utilidad, ¿no? Para que todas las autoridades estén coordinadas. Imagínate también, puedo pensar, que no pueda salir del país. Pues desde que tú vas al aeropuerto, ahí está que la persona está tratando de salir del país, ¿sabes? Bueno, sí. Y vamos a hablar en esta siguiente pregunta de un tema súper importante que consideramos, hay muchas mujeres en México que históricamente lo han vivido, y es justamente sobre la violencia patrimonial, ¿no? ¿Cuántas mujeres se han dedicado al hogar, a la familia y no han construido como tal en un tema de aporte económico a este hogar? Aunque bueno, ahora sabemos que estamos en otras condiciones. Y en materia de violencia patrimonial contra las mujeres, desde su perspectiva, maestra, ¿cómo debe resarcirse el desequilibrio económico en el caso de que se hubieran dedicado, como mencioné ahorita, preferentemente al cuidado de sus hijos, a las actividades del hogar? Sí, mira, yo creo que aquí es muy importante decir de que independientemente de que haya violencia patrimonial o no, una persona, no tiene que ser exactamente la mujer, o sea, porque pues eso también es el estereotipo, pero siguiendo los roles sociales que son una realidad que hay en México, pues en su mayoría se puede decir que son las mujeres, y no lo digo yo, están los datos del INEGI, que se dedican al hogar y al trabajo de los hijos, lo que les impide crearse un patrimonio propio, porque desempeñan un trabajo que, aunque es trabajo y tiene valor, no es remunerado, sí, claro, de manera directa. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración que muchas veces, gracias a que una persona se queda en el hogar, incluso puede ser haciendo cuestiones de administración del hogar, ¿no? Como lo ha dicho ya también la Corte, pues está ayudando a que su pareja pueda crear un patrimonio, porque su pareja está trabajando gracias a que la otra persona está cuidando a los hijos. Entonces esto tiene un valor económico. Es algo que sí me gustaría que quede claro para las personas que nos escuchan, porque es como una indemnización por ese trabajo que yo ya realicé, que generó ingresos en el hogar, ¿no? Entonces, independientemente de si existió violencia patrimonial o no, también cabe decirlo que este derecho es de cualquier relación de pareja, ya sea que estés en matrimonio o en concubinato, ¿no? Mientras tú hayas dejado de recibir ese monto, tienes derecho. Ahora, también puede ser que haya una doble jornada, que aunque tú no hayas dejado de trabajar, seguiste generando un ingreso, no pudiste generar tanto o crecer tanto porque, no sé,
tú que trabajas en el Poder Judicial, no sé, ahorita que están las campañas para jueces que estuvieron el año pasado, pues a lo mejor muchas personas no podían salir a hacer campaña porque estaban en el hogar, ¿no? Pero en cambio sus parejas sí pudieron hacer campaña gracias a que había gente que estaba cuidando a los hijos, ¿no? Entonces todo esto tiene un valor económico que yo creo que debe de ser tomado en cuenta. Muchas gracias, maestra. Ahora, respecto al tema de violencia vicaria como una forma de violencia de género, ¿nos puede mencionar? Sabemos que usted tiene ya una gran trayectoria y mucha experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es que se ha abordado este tema y qué medidas ha propuesto en sus resoluciones para salvaguardar los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes? Sí, mira, la violencia vicaria es un concepto que, gracias al cielo, se recoge en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pero no es un tema respecto del cual la Suprema Corte haya tenido la oportunidad de decir mucho, ¿no? Me parece que son contados los casos que ha habido en la Corte sobre violencia vicaria. Por eso se me hace sumamente importante y relevante que ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles habla de la violencia vicaria. Entonces, yo creo que primero tendríamos que definir qué debe entenderse por violencia vicaria. Y en términos simples es cuando una persona le causa un daño o sea, con la intención de herir a alguien, le causa daño a través, dice el código, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a través de interpósita persona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a lo mejor yo para castigarte a ti le hago daño a los hijos. A lo mejor no te puedo, o sea, y la violencia vicaria puede escalar hasta el asesinato de los hijos, ¿no? Entonces yo te hago daño a ti, no sé, a lo mejor el golpe a los hijos, etcétera. Pero también se puede ver, por ejemplo, cuando hay amenazas en el sentido de que si me demandas te voy a quitar a los hijos, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre escuchamos, que a alguna amiga le pasó, lo vemos en los medios de comunicación, etcétera. Entonces esto, la Corte lo ha reconocido como una forma de violencia de género hacia la mujer, no porque no le pase a los hombres. Claro que también les pasa, claro que también hay mujeres que pueden llegar a utilizar a los hijos justo como este tipo de moneda de cambio, pero la Corte dice que para visibilizar, particularmente esto lo hace a partir de un caso de San Luis Potosí en el que analiza el delito de violencia vicaria. Y dice, es que sí está bien que sea contra las mujeres, porque es para visibilizar que es un tipo de violencia de género que ahorita le está pasando a las mujeres. No significa que a los hombres no les pueda suceder, pero ya no sería violencia vicaria, sería violencia familiar, que sigue estando prevista en el propio código. Entonces dice, entonces es constitucional que se tenga por cometida en contra de las mujeres. Ese es uno de los primeros precedentes que tuvo no estoy segura si este año, a finales del año pasado, la nueva integración de la Corte también se pronunció sobre la constitucionalidad del delito de violencia vicaria, porque se decía en una acción de inconstitucionalidad, porque se decía que violaba el principio de taxatividad, porque no se definía qué es la violencia vicaria, ¿no? Porque, o sea, aquí por lo menos yo estoy viendo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí te remite expresamente a la ley general, pero en ese caso no lo hacía y la Corte tiene la convicción de que eso no es inconstitucional porque, o sea, existe una definición clara de dónde podemos acudir para hablar de violencia vicaria. Entonces, me parece relevante, pero pues sí también tendremos que estar al pendiente, sobre todo ahora que se viene el Código Nacional. Y es que justamente sobre este tema de violencia vicaria surge esta pregunta, ¿no? Por lo que acaba de mencionar, ¿considera que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentra en armonía con los criterios que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, no te podría dar una respuesta específica porque no podría adelantar el criterio, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que para mí sí es una gran novedad de gran trascendencia que el código reconozca la violencia vicaria y que haga que los juzgadores la volteen a ver, ¿no? Así como que los obliga a salvaguardar en estos casos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Incluso te dice, si tú juez te das cuenta que dictaste una medida de protección y que por medio de esa medida de protección estás cometiendo violencia vicaria, puedes
dejar sin efectos esa medida y dice, y en estos casos el estándar de prueba debe ser muy laxo. Entonces la verdad me parece sumamente relevante. Sí. Y ahora, ¿considera que el Código Nacional cumple con los estándares constitucionales, convencionales y garantiza el interés superior de la niñez? Pues mira, a mí me encanta que desde la exposición de motivos el legislador desarrolla todos los estándares que ha emitido tanto la Suprema Corte como organismos internacionales en materia de interés superior del menor. Ya establece como obligación que se les tenga que escuchar, que se tenga que tomar en cuenta su autodeterminación progresiva, que se pueden dictar medidas de protección para salvaguardarlos. En fin, o sea, a mí me parece que en este tema sí es muy novedoso en cuanto ya voltea el enfoque de los niños y adolescentes como titulares de derechos y no solamente como personas sobre las que se tiene que resolver una situación de hecho, ¿no? Y es que justamente nos lleva a preguntarnos cuál es el actuar o cuál debería ser el actuar de las personas juzgadoras para garantizar este principio. Sí, pues los debe establecer el juez como rector del procedimiento. Por eso a mí me parece muy relevante, o más bien que ya es necesario que la persona juzgadora al momento de resolver. Nosotros antes pues veíamos los asuntos y los veíamos en el expediente, ¿no? Entonces eso te dejaba estudiar, ver de que bueno, aquí que será lo mejor de interés superior del menor. Y no, o sea, aquí no es solo resolver, aquí va a ser también en el desahogo del procedimiento. O sea, tienes que actuar, lo que decíamos, tienes que actuar más allá de lo que diga la demanda. O sea, si tú estás dejando de promover, no sé, alimentos, fijarlo. Medidas de protección, fijarlas, etcétera. Habla, por ejemplo, el artículo 557 dice que en todos los asuntos en los que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes se debe actuar de acuerdo al interés superior del menor. Y te habla que merece una protección especial contra toda forma de sufrimiento, intentar que todo el proceso se desarrolle de una manera sana y libre de violencia, que se tiene que atender las características y condiciones específicas de cada persona menor de edad. Y algo que se me parece sumamente relevante, que esto ha surgido también, pero, o sea, hay que decirlo, de la materia penal que lo han tratado aquí, de cómo se debe valorar una testimonial a una persona menor de edad. ¿Qué haces para no revictimizarlo? Específicamente te dice que debes ver la necesidad de la admisión de la testimonial de los menores si no hay otras pruebas que te puedan servir, y de manera y en los casos en los que sí tengas que escucharlos para oírlos, te hace, o sea, viene la exigencia que se tiene que videograbar para evitar que se le tenga que volver a citar, ¿no? O sea, eso me parece súper relevante para prevenir como una futura recriminación, revictimización, perdón. Habla también, por ejemplo, que en estos casos pues la información jamás va a poder ser pública, entonces tiene que suprimir siempre su nombre, etcétera, y pues lo que comentábamos, ¿no? Que se tiene que escuchar siempre su opinión. Y justo era nuestra siguiente pregunta, pero ya no las contestó, ¿no? En cómo iba este proceso para la escucha de las niñas, niños y adolescentes, que vienen justamente, bueno, uno de los principios previstos en la Convención de los Derechos del Niño para garantizar este derecho, ¿no? Que es lo que viene nuevamente implementado en el código, el garantizar estos espacios, pues todas las condiciones que se requieren, ¿no? Sobre todo por la vulnerabilidad. Sí, y aquí es importante decirlo que el Código Nacional retoma el protocolo de la Suprema Corte para juzgar casos que afecten a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, te pone determinadas reglas que también se recogen de estándares internacionales, que es el juez se tiene que asegurar que la comparecencia no se lleve en un ambiente hostil, tiene que haber un equipo interdisciplinario, por ejemplo, con una persona profesional en psicología, con especialidad en desarrollo infantil, una persona agente del Ministerio Público y una persona tutora especial que se designe para el desahogo de la actuación, y que esta persona tiene que pertenecer pues a lo que conocemos coloquialmente como el DIF, ¿no? Dice que la entrevista está exceptuada de contradicción, debe ser resguardada de manera absoluta discrecional.
atendiendo a los principios de confidencialidad y privacidad. Cuando quiera pasar o requiere el apoyo de una persona familiar o de algún profesional, puede tener este acompañante. Sobre todo habla de casos de violencia sexual infantil, ya sea con auxilio pues de sus padres o de sus terapeutas. Lo que comentábamos un poco, que tienen que ser videograbadas para evitar la repetición y revictimización en los procesos, y que se tiene que tomar en cuenta pues la madurez de la persona menor de edad. Maestra, y ahora, ¿qué sucede cuando no se escucha a los niños que se encuentran involucrados en un asunto pues, donde se ven involucrados sus derechos, ¿no? Bueno, cabe decir que, o sea, por ejemplo, esto sí ha sido criterio de la Corte, que eso amerita la reposición de procedimiento, porque sí se deben de escuchar en todos los casos su opinión, porque, o sea, justo lo que les decía es, o sea, ya no hay como esto que se conocía como el gran paternalismo al Estado, de que yo voy a decidir qué es mejor para ti, sino que se les debe de involucrar, e incluso como estos ajustes razonables del procedimiento que se han dicho, explicarles qué es lo que está sucediendo. Oye, vamos a resolver esto. Incluso viene una obligación de dictar las sentencias en formatos de lectura fácil, tratándose de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y entonces, sí, entonces no es como una violación que pueda ser obviada por las personas juzgadoras. Por eso, fíjate, antes, la realidad en el juicio de amparo, había muchas reposiciones precisamente porque no se escuchó la opinión de las personas menores de edad. Entonces, ahora quiero pensar que también por eso el código lo introduce como una parte esencial del procedimiento para que nadie se lo vaya a brincar, ¿no? O sea, es una obligación internacional y un derecho de los menores de edad. Maestra, ¿qué medidas debe tomar la persona juzgadora para evitar la revictimización durante los procedimientos orales en materia de infancias? Y si pudiera darnos un ejemplo, se lo agradeceríamos mucho. Sí, por ejemplo, de tratar de hacer la misma pregunta con diferentes palabras de grado que pudiera intimidar a la persona menor de edad. Por ejemplo, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado que se debe prestar atención a las salas del tribunal. O sea, por ejemplo, ahorita que están haciendo todos los ajustes, dice que la persona juzgadora tiene que cuidar incluso su propia vestimenta, ¿no? Y también de las personas abogadas, y que debe de haber disponibilidad de pantallas de protección visual, por ejemplo, las cámaras de Gesell. Dice que las salas de espera deben de ser separadas. Es importante, dice, tomar en cuenta que muchas veces estas salas pueden tener algún tipo de comunicación a doble vía, es decir, que quienes estén adentro puedan escuchar o ver a quienes estén afuera. Por ende, se recomienda que los niños no puedan escuchar o ver a personas o espacios que puedan ser considerados intimidatorios u hostiles al momento del desahogo de la prueba. Y, por ejemplo, se ha reconocido, bueno, yo que soy chihuahua y también puedo presumirlo, se ha considerado como una buena práctica. Tienen una sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, son las recomendaciones que ha hecho el comité. Y creo que es muy importante que en cada poder judicial, bueno, pues implementen, justamente ahorita que estamos en esta transición hacia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se encuentran ya en muchos estados, también aquí en Tlaxcala, en construcción de estas salas de oralidad. Bueno, que también en los ECOFAM se implementen estas cámaras Gesell, que aquí sí ya estamos avanzando, al menos en esta parte, para poder garantizar los derechos pues, de las niñas, de los niños y adolescentes, que son la parte más importante en los hogares de México, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo se articula la labor del juez con las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de alto riesgo? Sí, pues yo considero que aquí es indispensable que haya una colaboración coordinada y urgente para garantizar esta restitución inmediata de derechos en casos de algo de alto riesgo. O sea, la Procuraduría debe intervenir preventivamente y solicitar las medidas urgentes y el juez validarlas y, pues sí, validarlas y ordenarlas.
Y desde su perspectiva, maestra, ¿considera que es necesario que la persona juzgadora dé intervención a la representación coadyuvante en todos los asuntos en que se involucren los intereses de las niñas, niños y adolescentes? Sí, y también es motivo de reposición al procedimiento cuando no se haga, ya que este es como un mecanismo de protección complementaria para asegurar el interés superior de las infancias, garantizando pues que sus derechos y facilitando su participación directa en los procedimientos, sobre todo cuando se advierta que pueda haber intereses contrarios, ¿no?, entre las personas que ejercen la patria potestad de los menores. Maestra, ¿cómo es que se aplica la perspectiva de género en los procedimientos de custodia y de régimen de visitas? ¿Nos puede poner ahí? Sí, esto da para horas de comentarlo, pero yo creo que, o sea, los estereotipos de género, sí, nos han llevado que las mujeres son las que deben de tener la guardia y custodia y los padres las visitas y convivencias. Entonces yo creo que la perspectiva de género no solamente aplica en favor de las mujeres, ¿no?, sino también de los hombres, y ver que al momento de juzgar no se debe partir de la idea de que es mejor que los menores de edad estén o con la mujer o con el hombre, o sea, sino verlo verdaderamente de una manera objetiva, como les comento, escuchando a la persona menor de edad, ¿no? Porque si no se siguen repitiendo como estos estereotipos de género de que la función de la mujer es la maternidad, De cuidado. cuando muchas veces no es así, sino que se tiene que atender a los casos, a cada caso particular. Yo diría, o sea, como que eso sería en sí, ¿no? Como que tratar de romper este papel que normalmente se le quiere dar a las mujeres en automático. Y ahora, ¿qué acciones prevé el código ante la detección de la violencia vicaria o alienación parental simulada? Sí, en este caso, el artículo 554 es muy claro a decir que se deben de adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes, ¿no? O sea, en casos de violencia vicaria, dice cuáles, pues las que tú estimes convenientes, juez, ¿no? O sea, porque la violencia vicaria, o sea, es demasiado grande, o sea, es un tipo de violencia de género que va desde que empieza aquí, va escalando, comentaba, pues hasta la muerte de los menores de edad. Entonces, ahora sí que la que sea necesaria para la salvaguarda de la integridad sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, y también de las mujeres, ¿no? Y lo que comentábamos de que también prevé que cuando se acredite que las medidas de protección solicitadas por un miembro de la familia tengan el propósito de ejercer este tipo de violencia vicaria, el juez las puede dejar sin efectos, para lo cual te ofrece un estándar de prueba súper laxo. Y ahora, desde su perspectiva, maestra, ¿considera que los criterios de la Suprema Corte de Justicia en este tema del que hemos estado hablando a lo largo del programa han sido plenamente incorporados en el código? Pues mira, yo creo que, o sea, como te lo comentaba, sí hay un diálogo, sí se retoman muchísimos criterios de la Corte. No te puedo decir si todos o si falta alguno, o a lo mejor a la Corte también le faltan cosas por decir, ¿no? Pero sí creo que es un gran avance. ¿Y qué capacidad considera necesaria para que los actores judiciales, hablando de jueces, de secretarios, de psicólogos, pues para que puedan cumplir con este marco normativo? Híjole, pues lo que comentábamos antes de empezar, de que es una tarea brutal, ¿no? Implementar este código, o no sé si brutal, sino es una tarea muy fuerte, ¿no? O sea, va a representar un gran reto, sobre todo porque pues no es lo mismo tomar lo que decíamos, la decisión desde el escritorio, sino que en todos los asuntos va a tener que estar el juez ahí presente. Algo que no hemos comentado, que a mí me gusta mucho también del Código Nacional de Procedimientos Civiles, es que apuesta por la conciliación. Entonces, primero, o sea, si no queremos que haya un rezago en los estados, yo creo que que los poderes judiciales deben optar por la capacitación, sobre todo en los medios alternativos de solución de controversias, porque en esa medida, pues también va a bajar el número de asuntos a resolver, ¿no? Y
pues lo que comentábamos un poco, que el juez ya va a tener un papel más activo. Definitivamente tiene que haber una capacitación en derechos humanos. Vemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares trata de recoger por lo menos todo lo que se ha dicho en estas materias de derechos humanos, tiene que saber de qué manera puede intervenir, qué medidas puede dictar, qué se le puede preguntar a un testigo, cuáles pueden ser los focos de alerta de que una mujer está siendo víctima de violencia, y de administración hasta del tiempo, porque no, o sea, nosotros lo que conocemos, por ejemplo, de los alegatos de orejas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya los contempla y dice que no puedes escuchar una parte sin presencia de la otra. Entonces, de que incluso qué días vas a dar para estos alegatos de orejas, y que además para mí hay cosas pues muy importantes, porque pues el papel no te puede dar este contexto, ¿no? También, pues ese va a ser uno de los retos principales. Y también en infraestructura, ¿no? Porque ya estamos hablando que va a ser un proceso 100% oral. Esto va a requerir que haya audiencias, y estas audiencias tienen que ser videograbadas, lo que implica que debe de haber un sistema capaz de resguardar toda esta información. Me parece un gran reto, porque pues sabemos que nadie está exento, por ejemplo, de un hackeo digital. Antes, no sé, los abogados que se inventaban así artimañas para sacarse una prueba del expediente, pues frente a todo eso los juzgados y los tribunales tienen que estar preparados. ¿Y qué reto quedaría pendiente para la implementación efectiva de este código? Ya enumeró algunas, pero en materia de mujeres, niñas y adolescentes. Pues yo creo que la justicia digital es uno de los principales retos, porque no todas las personas tienen acceso a medios de comunicación. Creo que el código ya da un gran paso, deja que las notificaciones sean por correo electrónico, pero incluso que se me hace que eso ya llega tarde. Creemos que o sea, pues para mí el correo la verdad es obsoleto. O sea, yo lo utilizo, pues el del trabajo, pero mi correo personal, de que me llegan nomás puras promociones de las tiendas en las que compro, ¿no? O sea, no, se me hace que es algo obsoleto. Si tenemos la capacidad de hablar con nuestros familiares y con todo el mundo, por ejemplo, en estos servicios de mensajería instantánea, creo que los debió de haber incorporado. Lo dejo ahí. Lo que decía, o sea, el hecho que el juez tenga que estar presente en todas las actuaciones, pues también va a implicar que pueda haber un gran rezago. Entonces, pues creo que eso va a ser un reto. Bueno, maestra, muchas gracias. Es un gusto recibirla aquí en el Poder Judicial. Y ya para ir cerrando este programa, nos gustaría que nos brinde un mensaje justamente para todos los que nos ven y nos escuchan, para las mujeres que están enfrentando estos conflictos, algo que quiera decirles. Pues que yo pienso que este Código Nacional fue creado por y para ellas, para que la justicia sea más accesible, más fácil, que sea una justicia verdadera. Entonces, que no les dé miedo a acercarse a los tribunales. No sabemos de qué manera y cómo se va a implementar este código, pero lo cierto es que recoge derechos que ya son suyos de por sí, ¿no? O sea, sobre todo hablando del tema de las medidas de protección. La historia tristemente nos ha enseñado que la violencia no baja, sino que va escalando. Entonces, pues que se animen a acudir a los tribunales de justicia, pues sobre todo pues aquí en Tlaxcala. La verdad es que también es un poco preocupante los niveles de violencia. Es uno de los estados que tiene mayor violencia en contra de las mujeres, y también yo siento que tiene que ver un poco con esta falta de, no sé si decirlo de cultura, pero de la denuncia, ¿no? Que nos sentimos culpables, a veces no queremos denunciar, no queremos no queremos que las demás personas se enteren, sepan que pueden pedir que no se publiquen sus datos personales, que acudan de manera sumamente confidencialidad, y pues sobre todo hacerles saber que no es su culpa. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales, de Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, y seguiremos hablando de más temas tan importantes como el de hoy, no sin antes agradecerle a la maestra Alejandra Loya Guerrero. Gracias por visitar Tlaxcala, gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ti.
Y no se pierdan Voces de la Justicia. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro próximo capítulo.